El calor de Sevilla era una entidad viva, un peso que se adhería a la piel y se mezclaba con el aroma de los azahares y el jazmín que trepaba por las paredes encaladas. En el corazón del bullicioso barrio de Triana, a orillas del Guadalquivir, la vida fluía al ritmo de las palmas flamencas y el tintineo de las copas de vino. Pero en las últimas semanas, un rumor malsano, pegajoso como la humedad del verano, había comenzado a serpentear por sus callejones empedrados. Algo no iba bien en Los Pinchos del Tío Mateo, un pequeño y querido puesto de brochetas que llevaba décadas siendo una parada obligatoria para locales y turistas. La conmoción estalló cuando la Policía Nacional acordonó la pequeña plaza, sus luces azules parpadeando contra las fachadas antiguas, transformando la escena cotidiana en un teatro de lo macabro. La ciudad de Sevilla quedó paralizada al descubrirse que el famoso puesto de pinchos morunos utilizaba, presuntamente, carne humana como ingrediente principal de su aclamada receta. El caso, que parecía sacado de una leyenda urbana, salió a la luz tras la insistente denuncia de una mujer que buscaba a su hermano desaparecido y una serie de informes anónimos de vecinos que se quejaban de un olor extraño y dulzón, diferente al de la carne a la brasa, que emanaba del local durante la madrugada. A esto se sumaba la inquietante desaparición de varias personas sin hogar que solían frecuentar los alrededores del mercado de Triana en los últimos meses. La policía, bajo la dirección de la inspectora Elena Morales, una mujer de mirada penetrante y reputación implacable, inició una investigación que pronto les llevaría a las puertas del infierno. El registro del local fue una escena que ninguno de los agentes olvidaría jamás. Detrás del mostrador, donde Mateo Vargas, el tío Mateo, un hombre de 70 años con una sonrisa afable que ahora parecía una máscara grotesca, servía sus famosas brochetas, se escondía una cocina mugrienta. En un congelador industrial, ocultos bajo capas de carne de cerdo y cordero, los agentes encontraron varias bolsas de plástico opacas. Al abrirlas el horror se materializó, decenas de kilogramos de una carne de textura y color inusuales, que un forense preliminar no tardó en identificar con pavorosa certeza. Las pruebas fueron enviadas de inmediato al laboratorio de toxicología y criminalística. La inspectora Morales ordenó la detención inmediata de Mateo y sus dos jóvenes empleados, quienes, pálidos y temblorosos, parecían tan sorprendidos como los propios policías. La noticia se extendió por Sevilla como un incendio forestal. Los testimonios de los clientes habituales inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Todos coincidían en algo desconcertante, nunca habían sospechado nada. El sabor de los pinchos de Mateo era excepcional, tierno con un matiz ligeramente dulce que lo hacía adictivo. Era el mejor pincho moruno de toda Sevilla, declaraba un hombre mayor a las cámaras de televisión, con el rostro desencajado. He traído aquí a mis nietos. Dios mío, ¿qué les he dado de comer? La mezcla de horror, rabia y náusea se apoderó de la ciudadanía. El Ayuntamiento de Sevilla, en una acción fulminante, clausuró el local de forma permanente, sellando la puerta con precintos que parecían advertir de una plaga. La Guardia Civil, por su parte, intensificó las patrullas en las zonas periféricas, buscando cualquier indicio que pudiera conectar este caso con otros establecimientos. De momento Mateo Vargas era el principal sospechoso, pero la inspectora Morales sentía en sus entrañas que aquel anciano de apariencia inofensiva era solo la punta de un iceberg monstruoso. La investigación policial no tardó en desvelar detalles aún más espeluznantes sobre el origen de la carne. Según la confesión inicial de Mateo, obtenida tras horas de un tenso interrogatorio, la mayoría de las víctimas eran personas sin techo, inmigrantes sin papeles y transeúntes sin vínculos familiares claros que merodeaban por la estación de Santa Justa y los mercados. Eran, en sus propias palabras, invisibles para la sociedad, gente cuya ausencia nadie notaría de inmediato. Esta declaración confirmó las peores sospechas de la inspectora Morales. El negocio macabro llevaba funcionando mucho más tiempo del que nadie se atrevía a imaginar, y el número total de víctimas era, por ahora, incalculable. La cronología de la investigación se había acelerado gracias a la tenacidad de Ana, la hermana de un músico callejero desaparecido 2 meses atrás. Fue ella quien conectó la desaparición de su hermano con los extraños movimientos nocturnos que había observado cerca del puesto de Mateo. Informó a la policía de una furgoneta sin distintivos que realizaba entregas a altas horas de la noche, una actividad inusual para un negocio de ese tamaño. Siguiendo esa pista, la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional descubrió una contabilidad paralela en el local.
Los registros financieros de Mateo Vargas mostraban unos beneficios mensuales desorbitados para un simple puesto de pintos, sugiriendo una operación mucho más grande y rentable de lo que aparentaba. ¿Cómo pudo un negocio tan próspero basado en una atrocidad pasar desapercibido durante tanto tiempo? Mientras tanto, la reacción pública se intensificaba. Los clientes que habían sido entrevistados por la policía y los medios de comunicación expresaban una profunda sensación de traición y asco. Muchos describían síntomas de ansiedad y paranoia, incapaces de quitarse de la cabeza la imagen de lo que habían consumido con tanto gusto. La desconfianza se extendió a todo el sector de la comida callejera, especialmente a los puestos de carne a la brasa. Los sevillanos, conocidos por su amor a las tapas y a la vida en la calle, empezaron a mirar con recelo cada pincho, cada brocheta. Líderes de asociaciones vecinales y figuras religiosas de la ciudad exigieron al ayuntamiento que implementara controles sanitarios y de procedencia mucho más estrictos, calificando el suceso no solo como un crimen, sino como una profunda crisis moral que había manchado el alma de Sevilla. En el Instituto de Medicina Legal, el equipo forense trabajaba sin descanso, intentando identificar los restos humanos encontrados. La tarea era titánica y macabra. Mientras tanto, la policía mantenía la zona del crimen completamente aislada para evitar la morbosa curiosidad de los ciudadanos y la contaminación de posibles pruebas. La inspectora Morales, sentada en su despacho rodeada de informes, se enfrentaba a la pregunta más perturbadora de todas: ¿cuál era el verdadero motivo detrás de esta barbarie? No podía ser solo el dinero. Tenía que haber algo más oscuro y retorcido. En la sala de interrogatorios, bajo la luz fría de un fluorescente, Mateo Vargas comenzó a desmoronarse. El anciano, que al principio se había mostrado desafiante, empezó a revelar los motivos de su atroz negocio. Con una calma escalofriante confesó que lo hizo por el beneficio económico, sí, pero también para mantener la exclusividad del sabor de sus pinchos. Sostenía la delirante creencia de que la carne humana poseía un toque único, una cualidad que hacía que sus clientes volvieran una y otra vez, creando una especie de adicción. Esta declaración dejó a los investigadores sin palabras. ¿Cómo era posible que un ser humano llegara a tal grado de deshumanización, convirtiendo a sus semejantes en un mero ingrediente secreto para una receta? La inspectora Morales sospechaba que detrás de esta lógica perversa podría haber algún tipo de culto o creencia esotérica retorcida, una justificación para lo injustificable. La investigación en el local reveló más secretos. En la parte trasera, oculta tras una pared falsa, encontraron una pequeña cámara de almacenamiento cerrada con un pesado candado de hierro forjado. Forzaron la cerradura y el olor a descomposición y productos químicos les golpeó con violencia. Dentro, apilados en un rincón, encontraron restos de ropa desgarrada, carteras vacías, un par de DNI caducados y otros objetos personales que pertenecían, sin duda, a las víctimas. Este hallazgo confirmó la teoría de que muchas de las víctimas eran llevadas directamente al local antes de ser asesinadas y procesadas. La noticia de la habitación del pánico se filtró a la prensa, y la ansiedad en la ciudad alcanzó un nuevo pico. Decenas de familias con parientes desaparecidos acudieron a las comisarías, con la esperanza y el terror de encontrar respuestas. La lista de posibles víctimas crecía por horas. Mientras tanto, muchos de los clientes habituales del tío Mateo luchaban por asimilar la realidad. Algunos necesitaron atención psicológica, incapaces de superar el trauma de haberse convertido, sin saberlo, en cómplices de un acto de canibalismo. El equipo de la inspectora Morales trabajaba día y noche, uniendo las piezas de un rompecabezas cada vez más complejo. La sospecha de que Mateo no actuaba solo era ya una certeza. Era imposible que un anciano manejara toda la operación, la captura, el asesinato, el procesamiento y la contabilidad. Debía existir una red, un proveedor que le suministraba la materia prima. La pregunta era ¿quién? ¿Y hasta dónde llegaban sus tentáculos? En el despacho de Mateo, dentro de un cajón con doble fondo, encontraron la pieza clave que estaban buscando, una libreta de contabilidad secreta. No contenía cifras, sino una lista de nombres en clave y lo que parecían ser coordenadas o puntos de encuentro. Lugares como Nave Quemada, Cortijo del Silencio o Guadalquivir Sur aparecían con regularidad, asociados a fechas y cantidades. La inspectora Morales entendió de inmediato que se trataba de un registro de transacciones, el mapa de una red de proveedores mucho más sofisticada de lo que habían previsto.
Las declaraciones de los testigos empezaron a cobrar un nuevo sentido. Un vecino del callejón trasero al puesto de Mateo recordó haber visto varias veces una furgoneta blanca sin logotipos aparcar de madrugada. Un hombre corpulento descargaba grandes sacos de arpillera y los introducía rápidamente en el local. Cuando una vez le preguntó a Mateo qué contenían, el anciano le respondió con una sonrisa que era carne de caza especial de un proveedor de la sierra. Nadie podía haber imaginado que la caza era humana. La atmósfera en Sevilla se volvió opresiva. Los clientes del puesto, atormentados por la culpa y el miedo, acudían en masa a los centros de salud para someterse a análisis, temiendo las posibles consecuencias de haber ingerido carne humana. La reacción del gobierno local fue contundente. El ayuntamiento, en colaboración con la Junta de Andalucía, creó una fuerza de tarea especial para inspeccionar todos los establecimientos de comida, especialmente los de carne, en toda la provincia. Equipos de inspectores de sanidad se desplegaron para verificar el origen de todos los productos cárnicos, en un intento desesperado por restaurar la confianza pública. Las figuras más respetadas de la sociedad sevillana, desde el arzobispo hasta intelectuales y artistas, condenaron públicamente los hechos, describiéndolos como un síntoma de una decadencia moral sin precedentes. La presión sobre la policía para desmantelar toda la red era inmensa. Gracias a la libreta secreta, la inspectora Morales y su equipo ya tenían varios nombres en el punto de mira. Las pistas apuntaban a una operación que podría extenderse mucho más allá de los límites de Triana, sugiriendo la aterradora posibilidad de que Los Pinchos del tío Mateo no fuera el único establecimiento implicado en esta red de horror. La investigación estaba a punto de dar un salto cualitativo que estremecería los cimientos de la ciudad. El gran avance se produjo una noche, durante una vigilancia rutinaria en una de las zonas industriales abandonadas que aparecían en la libreta de Mateo. Un equipo de la Policía Nacional interceptó una furgoneta blanca que coincidía con la descripción de los testigos. Al volante iba un hombre de aspecto rudo y nervioso, un tal Pedro, conocido por la policía por delitos menores. En la parte trasera del vehículo, el olor era insoportable. Los agentes encontraron 2 grandes sacos de arpillera manchados de sangre. Dentro, el contenido confirmó sus peores temores: restos humanos desmembrados, todavía frescos. El arresto de Pedro el mensajero fue la llave que abrió la siguiente puerta del laberinto. Durante el interrogatorio, Pedro, aterrorizado, confesó ser el transportista. Admitió haber realizado entregas similares no solo al puesto de Mateo, sino a otros 2 puntos de la ciudad, aunque no pudo identificar los locales exactos, ya que siempre entregaba la mercancía en puntos ciegos. Juró que era un simple intermediario, que recibía una suma considerable por cada entrega y que nunca supo, o no quiso saber, quién era el proveedor principal. Solo recibía una llamada de un número oculto con las instrucciones, balbuceó. Esta información confirmó la existencia de un cerebro en la sombra, un padrino, que orquestaba toda la red de comercio de carne humana. En Sevilla, el miedo se transformó en pánico. Las familias de personas desaparecidas en los últimos años acudieron en masa al hospital donde el equipo forense intentaba identificar a las víctimas. Las salas de espera se llenaron de rostros angustiados, atrapados entre la esperanza de no encontrar a sus seres queridos allí, y la necesidad desesperada de obtener una respuesta, por terrible que fuera. En medio de este caos, surgieron nuevos testimonios. Antiguos empleados del puesto de Mateo, que habían permanecido en silencio por miedo, se decidieron a hablar. Uno de ellos relató cómo Mateo les prohibía terminantemente acercarse a la cámara de almacenamiento trasera y cómo a veces percibía un olor metálico y nauseabundo que el anciano atribuía a problemas con el desagüe. Todos mencionaron las amenazas veladas de Mateo si hacían demasiadas preguntas. Su testimonio pintaba el retrato de una operación calculada y mantenida a través del miedo durante años. La identidad del cerebro de la operación se convirtió en el secreto mejor guardado de la investigación. La inspectora Morales sabía que cualquier filtración podría alertarlo. El caso se había convertido en una de las tragedias culinarias y criminales más espantosas de la historia reciente de España, y su resolución dependía de atrapar al monstruo que se escondía en la cima de la cadena alimentaria. La investigación dio un giro aún más oscuro cuando, siguiendo las pistas del GPS de la furgoneta de Pedro, la policía llegó a un cortijo abandonado en las afueras de la ciudad, en la Vega del Guadalquivir. Desde el exterior, la casa de campo parecía una ruina más, devorada por la maleza.
Pero al forzar la entrada, los agentes se encontraron con una auténtica casa de los horrores. El suelo de baldosas estaba cubierto de manchas de sangre seca, en las paredes había ganchos de carnicero y sobre una mesa de acero inoxidable encontraron un macabro surtido de cuchillos, sierras y hachas. En una esquina, varios bidones de plástico grandes contenían un líquido químico corrosivo, presumiblemente utilizado para disolver restos y eliminar pruebas. El hedor a muerte y a productos de limpieza era abrumador. Los pocos vecinos que vivían en los alrededores fueron interrogados. Una anciana confesó haber oído gritos ahogados en algunas noches, como si estuvieran matando a un cerdo, pero nunca se atrevió a investigar. Otro vecino mencionó haber visto coches de alta gama entrar y salir a horas intempestivas. Todos asumieron que se trataba de alguna actividad ilegal, tal vez drogas, pero la realidad era infinitamente peor. Esta red había operado con una audacia escalofriante, a plena vista pero oculta tras el velo de la indiferencia. La inspectora Morales estaba convencida de que el cortijo era solo uno de varios mataderos clandestinos. El análisis de los dispositivos electrónicos de Mateo y Pedro reveló comunicaciones encriptadas que apuntaban a una posible red de distribución fuera de Andalucía. Se formó un equipo conjunto con unidades de la Guardia Civil de otras comunidades para rastrear esta posible red nacional. La conmoción en Sevilla era total. El sector de la hostelería local se desplomó. Incluso los restaurantes más reputados y sin ninguna conexión con el caso vieron sus salones vaciarse. La gente tenía miedo de comer fuera. Los pequeños comerciantes de pinchos y tapas, gente honrada que vivía de su trabajo, tuvieron que cerrar temporalmente sus negocios ante la sospecha generalizada de los consumidores. La crisis llegó hasta el gobierno central. El Ministerio de Sanidad y el de Agricultura anunciaron la creación de un nuevo y riguroso protocolo nacional sobre la trazabilidad de la carne y los productos alimentarios. El caso de Sevilla se convirtió en una alerta roja para todo el país. Mientras tanto, Mateo y Pedro seguían siendo interrogados. La policía sospechaba que el cerebro de la red era alguien con una posición social y económica influyente, alguien capaz de mover los hilos de una distribución tan compleja sin ser detectado durante años. Todas las piezas del rompecabezas apuntaban a una figura que nadie se atrevía a nombrar en voz alta, un nombre que de confirmarse, provocaría un terremoto en la alta sociedad sevillana. El nombre finalmente emergió de los registros financieros. El rastreo de las transferencias de dinero, trianguladas a través de varias cuentas fantasma, condujo a la policía hasta un pilar de la comunidad empresarial andaluza, don Ricardo Balbuena, un reputado magnate de la industria cárnica. Su empresa, Cárnicas Balbuena, era una de las más grandes de España. Don Ricardo era conocido por su filantropía, sus generosas donaciones a la iglesia y a eventos culturales, y su imagen pública era la de un hombre de negocios ejemplar. La revelación fue una bomba. La sociedad sevillana, que lo había admirado durante años, se negaba a creer que el hombre que patrocinaba equipos de fútbol infantiles y restauraba patrimonio histórico pudiera estar detrás de una red de canibalismo. La policía actuó con suma cautela. Sabían que acusar a un hombre del calibre de Balbuena sin pruebas irrefutables sería un suicidio profesional ilegal. Sin embargo, la evidencia era cada vez más sólida. El mensajero Pedro, al ver una fotografía de Balbuena, lo identificó sin dudar como el hombre que le daba las órdenes en persona en un par de ocasiones, describiéndolo como alguien con mucha clase, pero con los ojos de un demonio. Las instrucciones siempre eran precisas, dónde recoger el producto, cómo transportarlo para evitar controles y a quién contactar si había problemas. La ciudad de Sevilla se dividió. Los defensores de Balbuena clamaban que era una conspiración para destruir a un hombre de éxito. Otros, sin embargo, empezaron a ver la verdad como la punta de un iceberg de corrupción y depravación que había permanecido oculto bajo una fachada de respetabilidad. El ambiente en la ciudad se enrareció, la gente desconfiaba de todo y de todos. La operación policial se amplió. Se ordenó el registro de varios de los almacenes frigoríficos de Cárnicas Balbuena. Allí, entre cientos de toneladas de carne de vacuno y porcino con todos los sellos de calidad, encontraron una sección separada, sin etiquetar. Contenía cientos de kilogramos de carne congelada de origen desconocido. Muestras de esa carne fueron enviadas con urgencia al laboratorio. Mientras esperaban los resultados, don Ricardo Balbuena fue llamado a declarar, oficialmente en calidad de testigo.
Pero todos en la sala de interrogatorios, incluida la inspectora Morales, sabían que su estatus estaba a punto de cambiar drásticamente. El magnate llegó a comisaría con su equipo de abogados, mostrando una arrogancia y una calma que helaban la sangre. Negó cualquier conocimiento del asunto, pero una minúscula gota de sudor en su sien delataba su nerviosismo. El registro de los almacenes de don Ricardo Balbuena se convirtió en la tumba de su imperio. Los resultados preliminares del laboratorio fueron concluyentes e inequívocos. Una parte significativa de la carne congelada sin etiquetar era, en efecto, de origen humano. El horror se multiplicó cuando los investigadores descubrieron en la oficina de Balbuena registros detallados de envíos a varias ciudades importantes de España, incluyendo Madrid y Barcelona. Incluso había anotaciones que sugerían exportaciones a restaurantes exclusivos en el extranjero. La lista incluía nombres de bares, restaurantes e incluso algunos hoteles de lujo con las cantidades de producto especial suministradas mensualmente. La noticia cayó como una losa sobre el país. El caso ya no era una atrocidad local, era una crisis de seguridad alimentaria y un escándalo criminal de escala nacional. El mensajero Pedro amplió su declaración, confesando haber entregado en una ocasión un paquete en un famoso restaurante de alta cocina en Madrid. Se le ordenó que mantuviera la máxima discreción y se le pagó el triple de lo habitual. La policía comenzó a investigar si los dueños de estos establecimientos eran cómplices conscientes o si también habían sido engañados, creyendo que compraban una carne exótica y exclusiva. La reacción pública fue de una furia incontenible. Grupos de ciudadanos se manifestaron frente a los restaurantes mencionados en la lista, exigiendo su cierre inmediato. Los pequeños comerciantes honestos, cuyas vidas habían sido arruinadas por el pánico general, pidieron al gobierno que publicara una lista oficial de los locales implicados para separar a los culpables de los inocentes y evitar una quiebra masiva del sector. El gobierno central intervino con toda su fuerza. Se creó un comité de crisis interministerial, con la participación de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado y los Ministerios de Sanidad e Interior, para desmantelar la red hasta su último eslabón. Se hizo un llamamiento a la calma, asegurando a la población que todas las partidas de carne sospechosa serían analizadas rigurosamente. En una rueda de prensa que fue seguida por millones de personas, el jefe superior de policía de Andalucía anunció la noticia que todos esperaban: don Ricardo Balbuena, el filántropo, el magnate, el hombre respetado, quedaba oficialmente detenido y pasaba a ser el principal acusado en la trama. Se le imputaban los cargos de asesinato múltiple, dirección de organización criminal, trata de seres humanos y delitos contra la salud pública. El intocable había caído. La detención de don Ricardo Balbuena como cerebro de la red de canibalismo marcó el clímax de la investigación. Fue trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad, bajo una vigilancia estricta, ante el temor de que sus cómplices aún en libertad intentaran silenciarlo o ayudarlo a escapar. En la rueda de prensa oficial, la inspectora Morales, con rostro serio y agotado, reveló al país la magnitud de la operación. La red llevaba activa más de 5 años. Su modus operandi era escalofriantemente metódico: secuestraban a sus víctimas entre los sectores más vulnerables de la sociedad, indigentes, trabajadores precarios, personas sin lazos familiares, asegurándose de que sus desapariciones no fueran denunciadas de inmediato. Eran fantasmas para la sociedad, y la red de Balbuena los convirtió en materia prima. El detalle más impactante fue el financiero. Los investigadores descubrieron que el negocio generaba beneficios de millones de euros al mes. El dinero se blanqueaba a través de las empresas legales de Balbuena y se reinvertía para expandir la red de distribución. No se trataba de un crimen pasional ni de la locura de un individuo, era un sindicato del crimen organizado con una estructura empresarial perfectamente engrasada y dedicada al comercio de carne humana. La sociedad reaccionó con una mezcla de ira y repulsión. Se organizaron manifestaciones masivas en Sevilla y otras ciudades, exigiendo la pena máxima para todos los implicados. El miedo se había transformado en una sed colectiva de justicia. Las familias de las víctimas identificadas, destrozadas por el dolor, se convirtieron en el rostro visible de la tragedia, exigiendo no solo castigo para los culpables, sino también garantías del Estado para que algo así nunca volviera a suceder. La investigación continuó, persiguiendo a otros nombres que aparecían en los libros de contabilidad de Balbuena.
Se sospechaba que había políticos locales y funcionarios corruptos que habían recibido sobornos para hacer la vista gorda con las inspecciones sanitarias. El público esperaba con ansiedad las siguientes revelaciones, convencido de que aún quedaban por caer piezas importantes del tablero. La caída de Balbuena no era el final, sino el principio del descubrimiento de la verdadera profundidad de la podredumbre que se escondía bajo la superficie. El juicio fue el evento mediático del siglo en España. El caso de los pinchos de la muerte de Sevilla finalmente llegó a su conclusión. Tras meses de una investigación exhaustiva, la policía desmanteló por completo la red. Don Ricardo Balbuena, Mateo Vargas y Pedro, el mensajero, junto a otros 5 implicados de menor rango, fueron sentados en el banquillo de los acusados. Se enfrentaban a una cadena de cargos que iban desde el asesinato con premeditación y la pertenencia a organización criminal hasta la trata de seres humanos y múltiples delitos contra la salud pública. La petición de la Fiscalía era clara: cadena perpetua. Durante el juicio, la sala escuchó testimonios que helaban la sangre. Los detalles de cómo las víctimas eran capturadas, asesinadas y procesadas se expusieron con una crudeza insoportable. Los acusados, especialmente Balbuena, no mostraron el más mínimo atisbo de remordimiento, justificando sus acciones como un simple negocio. Esta frialdad provocó estallidos de rabia y dolor entre los familiares de las víctimas presentes en la sala. Mientras tanto, el lento y doloroso proceso de identificación de los restos continuaba. Docenas de familias encontraron por fin una certeza sobre el destino de sus seres queridos. El gobierno, cumpliendo su promesa, estableció un fondo de compensación para las familias y puso en marcha un plan de choque para endurecer la supervisión en toda la cadena alimentaria. Poco a poco, la ciudad de Sevilla comenzó a sanar. El trauma colectivo era profundo y la desconfianza persistía, pero la vida, tenaz, se abría paso. Los bares y restaurantes implementaron rigurosos controles de calidad y certificados de origen visibles para recuperar la confianza de sus clientes. La tragedia dejó una cicatriz imborrable, pero también una lección: el mal puede esconderse en los lugares más cotidianos, detrás de la sonrisa más amable o la fachada más respetable. Con la sentencia firme y los principales culpables tras los barrotes, una tensa calma regresó a las calles de Triana. Sin embargo, la sombra del puesto de pinchos morunos que servía carne humana perdurará para siempre en la memoria colectiva de Sevilla. Un oscuro recordatorio de que la codicia puede despojar al hombre de su humanidad y convertirlo en el